Pensamos que todos los procesos del organismo, todas sus aparentes perturbaciones, todos los síntomas, pueden tener una corrección química actual o futura, ¿no? Y esto se extiende también al problema del dolor. Sin embargo, desde la perspectiva de la neurociencia, sabemos que el problema del dolor difícilmente se puede reducir a una escueta reacción química en la cual nosotros aportamos aquella química que controla el dolor o controlamos aquella química interna que lo produce, ¿no? Otros factores poderosos influyen en la aparición del dolor. La especie humana es una especie definida por un cerebro culturizado que aprende a tomar decisiones en base a la información que recibe. Nosotros pensamos que este carácter enculturizado del cerebro humano influye en la aparición del dolor y que los contenidos de la cultura no siempre se ajustan a lo que realmente está sucediendo en el interior del organismo, sino que responden más a alarmismos que la propia cultura a veces promueve, ¿no? En ese sentido, el cerebro está gestionando el dolor desde una perspectiva alarmista y nosotros lo que proponemos es apagar esa perspectiva, ese modo de comprender el peligro físico desde un cerebro educado culturalmente en el miedo al daño. Hace 3 años tuve la oportunidad de pasar una semana a la consulta con el doctor Arturo Goicoechea en el Hospital de Santiago, y eso para mí fue una experiencia a nivel profesional impagable, ¿no? A partir de ahí cambió mi forma en que yo entendía el abordaje del dolor y le propuse a Arturo trasladar ese abordaje a una actividad en pacientes en grupo, ¿no? Porque pensaba que podía ser más efectivo el hacerlo en grupo. En octubre del 2011 empezamos la actividad aquí en el Centro de Salud de San Martín de Vitoria. Llevamos 8 grupos, que los acabamos de acabar ahora mismo el 8º. La actividad está resultando satisfactoria para todos los que estamos participando en él. Consiste en 4 sesiones semanales en la que aportamos información sobre neurobiología del dolor, en la forma en que el cerebro gestiona el dolor, y luego una 5ª sesión de recuerdo que lo hacemos más o menos hacia los 2 meses. Los resultados están siendo espectaculares y en concreto en el parámetro que medimos del consumo de analgésicos en los 3 últimos meses estamos obteniendo unas reducciones de hasta un 80%. Pues yo empecé más o menos con 15 años con dolores de cabeza. Y yo no recuerdo si eran todos los días o era de vez en cuando. Sí recuerdo que mi madre empezó a llevarme a médicos y yo empecé a tomar medicación. Tomaba en aquel tiempo, creo recordar que algo así como Tolopan o Talidón. Y a raíz de ahí, pues así ha sido toda mi vida. He probado la medicina tradicional, la medicina alternativa, y va subiendo de medicación hasta que vine a hacer este cursillo, como le llaméis, cuando tomé conciencia de que esto no podía ser así. Bueno, pues el año pasado venía a tomar 7 u 8 pastillas al día, tomaba 7 analgésicos y el Trizar, que he ido cambiando a medida que me iban dejando de hacer efecto. Si yo me levantaba por las mañanas y me las ponía en fila, y con el vaso de leche las metía y les decía, ya os distribuiréis. Yo tomo 2 pastillas para la tensión. Entonces, el curso me ayudó a tomar desde el primer día una conciencia muy clara de que había que empezar a dejar la medicación y luego poner en práctica el tratamiento del dolor. Y lo fui dejando. Primero dejé los triptanes, luego dejé el ibuprofeno y lo fui dejando. Ya vienen las luces
tardes tristes del atardecer. Mañana el reloj suena